Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. ¿Qué tal estáis, amigos? Espero que os encontréis muy bien. Hoy vamos a traer aquí un relato escrito por Howard Phillips Lovecraft llamado El Viejo Books. Y en este relato vamos a ver, os vais a dar cuenta enseguida, un tema central distinto a lo que él suele tocar. Ha intentado reproducir o esconder mensajes sobre cómo la esencia humana se va degradando poco a poco y que somos los propios humanos los que nos autodegradamos y olvidamos cosas en la vida. Lovecraft ha querido esconder en este relato la mirada de los vicios de la oscuridad y cómo mirar al abismo nos puede devolver esa visión. Hoy vamos a hablar de este relato, El Viejo Books, y como siempre, al final de este daremos nuestras propias conclusiones. Y sin más, vamos a empezar directamente con El Viejo Books. Este relato empieza de la siguiente forma. Nos situamos en un distrito perdido de Chicago, donde se esconde un mohoso bar. Este bar, este antro, era llamado el Billar de Si-Han. Este repugnante lugar estaba bañado por 10.000 olores nauseabundos, mezclados con el humo del tabaco de cigarrillos baratos y con el whisky. La falta de ventilación y la poca luz del local lo convertía en un rincón de lo degenerado. Si-Han era conocido como un centro de tráfico de licores y también de narcóticos. Allí acudían personajes desaliñados, gente muy extraña, gente cuyo rumbo habían perdido en su vida. Entre muchos borrachos había un hombre muy extraño, un hombre que todo el mundo llamaba el Viejo Books. El Viejo Books era un hombre despreciable, siempre estaba borracho y le costaba bastante pronunciar bien las palabras, aunque a veces parecía adquirir una misteriosa lucidez, durante unos minutos en el cual mostraba un lenguaje culto de palabras difíciles de pronunciar, pero esa luz desaparecía en una extraña y perturbadora sonrisa y se olvidaba de ello. El Viejo Books tenía el pelo desaliñado, poseía una enorme altura y parecía haber sido en el pasado una persona muy corpulenta. Ahora era un despojo de huesos con una repugnante barba que guardaba incluso restos de suciedad acumulada en años. Sus ojos estaban marchitos, sus párpados le caían como bolsas moradas de piel muerta. Todas aquellas personas, aquellos despojos sociales, intentaban averiguar de dónde había salido el Viejo Books, ya que nadie lo sabía, era un misterio del local. Una noche, el Viejo Books entró al local con una enorme violencia, pidiendo a gritos whisky y hachís. Le dieron lo que él pedía, pero a cambio tendría que trabajar en el antro, allí realizando labores bastante asquerosas. El Viejo Books limpiaba las escupideras y con la fregona manchada de vómito limpiaba o restregaba, mejor dicho, aquellos líquidos que estaban por el local. Hablaba muy poco y no llamaba excesivamente la atención, salvo aquellos momentos de lucidez donde mostraba una inteligencia oculta que parecía mostrar en él un pasado de tiempos mejores. La única pista que toda aquella gente tenía sobre el pasado del Viejo Books era una fotografía que a veces sacaba de su bolsillo. Esta fotografía, envuelta en papel de seda con enorme delicadeza, mostraba el rostro de una mujer con aspecto noble, de bastante belleza, pero con ropas bastante antiguas también, digamos
que de una época anterior. Con el tiempo el viejo Bux empezó a observar escenas que le incomodaban, escenas que le hacían encender su fuego interior. No podía soportar cuando alguien traía a ese antro a un joven y le incitaba a la bebida y a los vicios más repugnantes. Cuando eso pasaba, el viejo Bux se levantaba furioso e intentaba impedir por todos los medios que los jóvenes derrochasen su vida con el alcohol y los vicios. Pero al momento de hacerlo, su cerebro, debilitado por el propio whisky, le hacía olvidar el asunto y volvía a la fregona y a su trapo. Un día, algo cambió. En aquel local entró un joven muy particular, un chico llamado Alfred Trevor. Este era alguien alegre, guapo, muy inteligente, y sus padres también. Por ejemplo, su padre era abogado y su madre una distinguida poetisa que poseía una reputación envidiable. Era rubio, consentido, un genio vivo, con deseos de saborear el alcohol y los vicios prohibidos. La madre de este chico lo había sometido durante toda su infancia en la casa. Esto era así porque ella, la madre, tuvo un desamor por culpa de los vicios. Antaño ella se iba a casar con un tal Galpin, brillante profesor que iba a obtener una beca en la Universidad de Wisconsin. Estaban prometidos y a punto de regalarle un anillo de diamante para sellar ese compromiso. Un día algo salió mal, y esto fue por culpa del licor. Galpin se vio envuelto en un escándalo con sus alumnos en un aislado bosque. Todo aquello le llevó a renunciar la plaza como profesor y a perder a su amada. Con el tiempo se hizo profesor en otra universidad, en Nueva York, pero nuevamente los vicios desgraciaron su carrera, perdió todo su prestigio y esa brillante inteligencia se fue degradando. Acabó desapareciendo de la vida pública. Pero bueno, eso fueron tiempos pasados. Aquel chico, Alfred Trevor, se encontraba a punto de dar su primer trago de whisky, un trago acompañado por personas horribles en aquel antro. Algunos le ofrecían otros vicios más fuertes. En el local se escucharon varios ruidos, seguidos de un silencio anormal. De repente, el viejo Bux saltó directamente hacia el joven, y esto lo hizo con un fulgor mucho más agresivo como jamás nadie le había visto. Le arrancó el vaso de la mano con el palo de la fregona y derribó varias botellas situadas en los estantes. El viejo Bux le dijo: «No hagas eso, yo antes era como tú y lo hice, y ahora esto es lo que soy». El dueño del local maldijo al viejo Bux y quiso tirarlo de allí para siempre. Pero entonces el viejo Bux se volvió loco, encolerizado, y con aquella fregona empezó a golpearlo todo diciendo palabras y frases que nadie entendía. Entre ellas dijo: «Los hijos de Belial, hinchados de insolencia y de vino». Trevor se asustó muchísimo, se pegó a la pared y deseaba volver con el tren a su casa. El viejo Bux le miraba con los ojos ensangrentados y le gritaba: «No beberás, no beberás». Tras varios minutos de horror, Trevor contempló cómo el viejo Bux se desplomaba para siempre. Nunca más se levantaría. La imagen que vio Trevor fue horrorizante. No podría borrarla jamás de su cerebro. Ver a aquel viejo muerto encima de un charco de whisky y de líquidos repugnantes. Llegó la policía. Se llevaron el cadáver, interrogaron a la gente del local para identificar al viejo Bux, pero nadie sabía quién era su familia ni de dónde venía. Lo único que encontraron fue, tras registrar al muerto,
esa fotografía envuelta de seda con el rostro de una mujer. Cuando Trevor vio esa fotografía, algo se retorció en su alma porque sabía quién era, pero decidió mentir por lo asustado en el que se encontraba. Aquella mujer era su propia madre. En fin, aquí acaba este pequeño relato de Howard Phillips Lovecraft. Realmente es un relato que desentona con muchos otros. Es bien sabido que Lovecraft tiene relatos donde nos habla de ciencias ocultas, de culturas antiguas, de esoterismo, que nos habla de los, conceptos prohibidos que hay en la Tierra, de las llaves, de cómo interactuar con el mundo onírico de los sueños y con otros planos de consciencia. Pero en este relato, Lovecraft intenta hablarnos de algo más social, de cómo los vicios del hombre pueden también inducirnos en la desesperación y en la locura, de cómo una flor brillante, resplandeciente, puede verse ensombrecida, siempre empezando por una pequeña mancha oscura y poco a poco marchitándolo todo. Según me he informado, el relato está inspirado hacia un amigo de Lovecraft que estaba envuelto en los vicios, y este relato lo escribió enfocándose en él. Es extraño. También hay una frase que me deja un poco descolocado, cuando grita: los hijos de Belial hinchados de insolencia y de vino. Belial hace referencia a los demonios, al mal, a la lujuria, a los vicios, a los pecados, como si fuese un influjo de fuerzas oscuras que alteran la mente del hombre. No lo sé, amigos, yo creo que este es uno de los relatos más enfocados a lo terrenal, más enfocados a problemas sociales, y yo creo que lo sacaríamos de la línea de Lovecraft, aunque, claro, lo ha escrito él mismo. Me refiero a que él ha escrito muchas cosas y yo identifico relatos clave donde ha escondido mensajes ocultos y otros relatos enfocados más a su vida personal y a sus problemas. Este yo creo que está fuera. En fin, no deja de ser interesante y entretenido el indagar un poco sobre todos estos escritos. Aquí acabamos hoy en este segundo vídeo de la semana sobre Lovecraft, y la semana que viene traeremos más al canal. Como siempre, amigos, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro relato.